Y nuestra cara amiga y primera invitada, una señora que obtuvo el máster de Economía en los Estados Unidos y fue directora financiera de Itaipú Binacional, sabe mucho de este tema, el famoso monotema. Se toca cualquier cosa menos esto. Parece que no se quiere avanzar sobre esto, que para nosotros es fundamental porque se nos agota la energía hídrica. Creo que en un par de años nomás ya. Y todavía nadie se da cuenta, se da por aludido de que algo tenemos que hacer reemplazando a esta fuerza hídrica que nos brinda la energía, porque si no, ¿por qué ya no empezamos a fabricar velas? Va a ser un gran negocio, me parece. Las velas. ¿Verdad, querida Gladys Venegas? ¿Cómo te va? Buen día, buenos días, ¿cómo estás? Siempre linda, Oche. Gracias. A ver esos ojos. Están Esos ojos verdes, ¿eh? verdes. Esmeralda, verde esmeralda. Los ojos de esta señora que es muy inteligente y que es muy bella como ser humano por dentro y por fuera. 30 grados tenemos ahora. Ella escribió, sacó un artículo muy bueno el domingo pasado, el domingo de Ramos, un imperativo exigido por el Tratado de Itaipú, pero muy desactualizado. Se denomina este artículo de la querida Gladys Venegas, que ustedes lo pueden revisar, obviamente. Salió el domingo y es martes, perfectamente lo pueden revisar. El Tratado Binacional de Aprovechamiento Hidroeléctrico establecido entre Paraguay y Brasil constituye un marco esencial para la cooperación y el desarrollo sostenible en la gestión de recursos hídricos compartidos. Sin embargo, la dinámica económica global y sus implicaciones sobre las disposiciones financieras, en particular el mecanismo de compensación por cesión de energía, exigen una meticulosa revisión técnica para alinear los términos con la realidad económica actual. A ver, eso de cesión de energía a mí me produce urticarias. Cesión. Ceder. Sí. ¿Paraguay siempre cedió? Sí, está en el tratado que todo lo que no usaba tenía que está establecido que todo lo que no usaba tenía que ceder. Pero había un factor ahí importante en la cual desde el primer momento se estableció el precio que tenía que tener. ¿Cuál era ese factor? Ese factor era, creo que $300 gigawatts hora. Gigawatts hora. Entonces se dijo, esto por todo el tiempo en que Paraguay le tenga que ceder, este es el factor por la cual a este precio ajustado por la inflación del dólar. Entonces, esto significa que si valía en un momento $5 o $7 o el equivalente a megawatts, eso tenía que estar impactado por la variación del dólar, lo que decíamos la inflación americana para el promedio de lo que eran los productos industriales y los productos de consumo, que en un momento fue muy bajo. Porque la inflación americana siempre fue baja. Norteamericana. La inflación norteamericana siempre fue baja. Pero el tema es que esa fórmula tenía que haberse aplicado todos los años al año siguiente. Si yo te voy a pagar, ¿por qué? Porque lo que pasó en el 2023 recién lo sabemos a finales del 2023. Claro. Entonces, el primer pago que hago en el 2024 ya tiene que estar ajustado por ese valor. Porque no es lo mismo que yo, hoy vos misma lo ves, un 100.000 guaraníes que tenés hoy al mes de marzo a lo que era 100.000 guaraníes y lo que podías comprar en el mes de marzo del 2023. El valor cambió
vos podías comprar 10 ¿Y bananas. por qué siempre se sostuvo eso y nunca se actualizó? Porque esa es una simple pregunta. Esa es la pregunta que yo tengo, porque yo estaba mirando unos, es pura casualidad, ¿verdad? Unos cálculos en los cuales en un momento determinado se aplicó bien, creo que hasta el 96 más o menos, eso se aplicó. Después se dejó de aplicar. 1996. 1996, 97, si es que recuerdo bien los números que Y estaba hace 30 viendo. años. Exactamente, se aplicaba como debía ser. Es decir, yo digo, esto no necesita ninguna decisión política, esta no es ninguna decisión, esta es una cuestión administrativa. El tratado te dice, al año siguiente, para que vos le pagues a la otra parte, es como que tengas un contrato contractual en la cual te dice, bueno, y al año siguiente tenés que ajustar por la inflación. El préstamo que vos pagas en algún banco y te dice que va a estar ajustado por la inflación, no te pide permiso para que vos ajustes, sino automáticamente te ajustan. Se ajusta. Bueno, lo mismo debería haber pasado acá. Entonces, hicieron algo, se ajustaron en el 2005 y después la última vez que ajustaron fue con Lugo, que consiguió que vaya creo que de 9 a 15. Y entonces se ajustó al valor que tenía en ese momento, de lo que diríamos el valor. Pero del 2009 a esta parte no. Nunca más. Bueno, y es un momento en la cual, si anteriormente las variaciones eran de 0,01, porque la inflación americana era nada. Pero después, hoy mismo... Fue en aumento. Claro, tuvimos toda la crisis mundial, tuvimos la crisis del COVID, están procurando en Estados Unidos contener la inflación. Entonces, necesariamente tu factor de ajuste subió. Hoy, según los cálculos nada más del 2009 a esto, variando 2 y 2,5, nosotros deberíamos estar multiplicando por 34. Es decir, ¿cuánto dejamos? Por 34. Claro. ¿Y cuánto dejamos de percibir? Lo que no estoy segura es si es 34 más 15, porque los 15 ya están ajustados, ¿verdad? Y a partir de ahí son 34. Entonces, yo digo, ¿cuánto es lo que dejamos de percibir cada año? Porque no se aplicó simplemente un mecanismo que debería hacerse. ¿Y quién es responsable ahí de eso? ¿Por qué no se aplicó? ¿El Brasil? ¿O el Paraguay? Yo creo que los dos, porque no puede ser que uno ignore, y estamos pidiendo que nuestro precio de energía es cesión, pero lo que estamos vendiendo también estamos vendiendo a precio de... Bananas. A precio de bananas, cuando deberían ser un producto, diríamos... un poco más, qué sé yo, fortalecido. Y es una suma importante porque solamente para este año de lo que se pagó de factor y multiplicando por 34 de lo que debería ser, tenemos casi 80 mil millones de dólares. Eso te da para que 80 mil. 80 mil. ¿Eso qué es? Y lo que dejamos de percibir. 80 mil millones de dólares. Sí. ¿Desde cuándo? Solamente este año. ¿Eh? Sí, 80 millones de dólares. 80 millones, no 80 mil. No, 80 millones de dólares dejaste este año. Pero yo quiero hacer el cálculo. 80 millones de dólares este año. Claro. Y eso te da para simplemente hacer ya una actualización de la ANDE. No necesitas préstamo, no necesitas nada, simplemente que te pasen ese dinero para hacerlo. Entonces, ¿Y por qué no hacen eso? Esa es la pregunta que me hago, porque dije yo, el otro día me decían, Gladys, es la primera vez que yo escucho que alguien hace este reclamo. Yo desde que miré como dije, cuando miro vos fuiste directora financiera de Itaipú. Claro, y una de las cosas que tenía era entender, porque yo cuando fui a Itaipú yo nunca supe nada, o sea, para mí era entrar y entender. Entonces yo veía que decía, qué bien está esto, porque te pusieron un factor, pero te están ajustando por el dólar. En términos financieros era lo correcto, qué bien hecho está este tratado. Qué buena gestión está, claro. No, qué bien hecho está el tratado. El tratado, claro. Pero que hasta ahora rige, tal cual, sin ningún tipo de cambio.
sin ningún tipo. Esa disposición está vigente y se tiene que aplicar. Yo no sé por qué eso necesita la aprobación presidencial de alguien cuando está establecido y se tiene que hacer. Entonces, de ahí es que para mí... Bueno, ya que estás entrando en ese tema que es al mismo tiempo un tema, qué sé yo, no sé, muy particular, porque es como caminar sobre cáscaras de huevos, sobre huevos directamente. ¿Por qué Brasil quiere cumplir el tratado, quiere que se cumpla el tratado, aminorar el costo, y Paraguay tiende a todo lo contrario? De eso estás hablando, ¿verdad? Porque No. El factor de ajuste es el precio que vos cediste y que vos fijaste por todo el tiempo, por los 50 años, cómo ibas a hacer ese precio. Ese precio ya no iba a cambiar. Entonces, pero no es lo mismo que vos le digas, por eso te decía, 100.000 guaraníes del año 2000 que te compraba 100.000 guaraníes de hoy. Entonces, del 2024. Entonces, lo que vos decís es, por todo este tiempo yo voy a ajustar y voy a ponerte como un valor de referencial el dólar constante. Es decir, yo te quito el valor de la inflación, yo te doy realmente, pero no es que estamos diciendo va a ser, por decir un número que está en este momento 10 más inflación. No, yo te estoy diciendo que siempre va a ser el valor del dólar. Como moneda vigente constante. De todo esto, sí. No, porque también el dólar tiene su inflación, no solamente el guaraní. El dólar también tiene la inflación. El gobierno americano en este momento está luchando contra la inflación. Entonces, lo que nosotros decimos en economía es deflactar para poder comparar. Entonces, deflactar ¿Y cómo se soluciona esto o se actualiza esto? Porque sería... Esto simplemente es... Ya salió el factor de actualización del Consumer Goods de diciembre del 2023. También sacan el promedio y a partir de este año todos los pagos tienen que venir multiplicados por... Si es factor de 15 más 34. Pero recién dijiste 80 millones de dólares se pierden. Eso es lo que se dejó se dilapidan, no se utilizan. Eso es lo que eso es lo que se debe recibir basado en el valor del 2023. Se debe recibir más. Más 80 millones. Más 80 millones. Y bueno, ¿y millones. quién tiene que ordenar que eso llegue? Y justamente eso digo, la pregunta que le tengo ¿Del lado paraguayo? ¿Es el lado paraguayo o ambas márgenes? Yo la pregunto, porque siempre es bilateral, o sea, no siempre por el tema de isonomía. O sea, ya sé, 80 millones para Paraguay y 80 para Brasil, ¿o el conjunto? No, solo Paraguay porque le estás cediendo la energía. Cediendo. O sea, vamos a cambiar la palabra cesión por venta de energía. Que es lo que yo siempre quise. Bueno, entonces dicen, no, ¿por qué no hablamos de venta? Porque no tiene porque es al costo. Por eso vos le estás cediendo. Por eso no estás. Pero vamos a decir, en este momento, lo que vos le vendés a Brasil, le vendés por un precio estipulado ya en el tratado a un precio de 300 gigawatts hora. Y te decía, y ese precio va a ser ajustado por el índice de precio todos los años. Entonces, y eso hoy se quedó en 10. Así. Y claro, y entonces a ponerle que eso lo tengas que ajustar por 34 más, eso estaría por 15 lo que vos estarías recibiendo por ese valor. Es decir, no ajustaste tu precio de venta. Entonces la pregunta ahí es, ¿quién tiene más culpa? El Paraguay, porque no exige el precio que debe ser. ¿Y por qué no exige? Ya, no me preguntes, porque... Para mí es simplemente me hago del desentendido que no aplico y que no sé que tengo que aplicar. Y que va otro maletín más a mi favor. No puedo decir si vamos, pero de alguna manera en las negociaciones y en el día a día, esto es lo primero. Esto no necesita ni acuerdo bilateral ni de nada. Esto es simplemente que se cumpla el tratado.
y punto. 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4 y es una cuestión administrativa interna que la persona... Ya sé, ¿y por qué no se comienza por ahí entonces? Ya que están... Bueno, y ahí preguntarle... ¿A quién hay que preguntarle? ¿A Fernández Valdovinos? ¿A quién? ¿A Santiago Peña? Por un lado tiene que ser, si esto es interno de Itaipú, es el director general de Itaipú. Zacarías Irún. Sí, ¿por qué no se está aplicando? Porque para mí en este momento era, tenía siempre presente de que ese factor estaba, pero no tenía, porque tenía que buscar en mis archivos, porque yo había hecho un cálculo, y encontrar ese archivo dentro de las cosas, en el medio de todo lo que es mi día, y buscando otras cosas, por eso yo siempre digo, de repente te aparece, me apareció ahí el decreto, me apareció ahí la resolución, y era demasiado fácil. Esto se aplica, ¿sabes qué? Te guste o no te guste, esta no depende de quién sea. Bueno, y respecto a esto que te pregunté antes, que te salí por la tangente, pero es lo que también la gente quiere saber. El Paraguay tiene una posición distinta a la brasileña respecto al costo de la energía, porque todavía no se solucionó esa parte que es fundamental, ¿verdad? Brasil quiere que cueste menos, apelando a que se siga el delineamiento del tratado, y Paraguay no está en esa tesitura. ¿Por qué la posición paraguaya ahí, y por qué Paraguay también no apela a lo que dice el tratado simplemente? Dos cosas. Acércate. Yo sé que es difícil y que seguramente no querés arriesgar respuesta alguna, pero... No, hay una respuesta y es una respuesta que está relacionada con la relación tarifa y pago de la deuda. Es que en un momento... Bueno, ya se pagó la deuda. Let me... Take it easy, ya. Ajá, take it easy. Voy a explicar un poquito. El punto es que la tarifa que se colocó y se mantuvo en 22,60 es una tarifa política, porque esa tarifa siempre tuvo que haber ido en disminución. Porque a medida que pagas la deuda, a medida que disminuye la tarifa. En cambio, la tarifa se mantuvo constante, en contra de lo que te dice el tratado. Yo buscaría en este momento lo que sería una ecuación de maximización por la cual Brasil determinó, o los que negociaron, de que ese era un factor que le iba a beneficiar a Paraguay en términos de recursos y que no le iba a exigir a Brasil, o de alguna manera, que Paraguay quiera vender su energía él mismo en el Brasil. Entonces, de alguna manera, lo que hace Brasil es darte, diríamos, una dávida en términos de 20. Vamos a pactar en 22,60. Con esto nos quedamos, tenemos los gastos sociales, yo sigo utilizando la energía que me tenés que ceder, y encima no me ajustas el precio. Se queda ahí porque hace rato ya tenía que ir de 15 a 17, pero vamos a dejar en 15. O sea, esos son todos los acuerdos que están. Vamos a fijar en contra del tratado cuando esto ya debería bajar. Vamos a mantener la cesión de energía en un precio constante y vamos a tener estos costos sociales aquí para mantener. Entonces vos no tenés que hacer ninguna actualización, no tenés que preocuparte en vender, en establecer el sistema de ANDE para que entre a vender, nada, vos tranquilo. Vos recibís el rendimiento de tus bonos del banco y vos metés en tu caja y tranquilo. No tenés que preocuparte. Y fermé la bouche. ¿Ah? Fermé la bouche, te cerrás la boca. Claro, pero ahora llega un momento en que ese acuerdo no puede ser porque la deuda ya no existe
y la tarifa no puede ser 22,60. Muy bien lo que está diciendo. Y por eso, más a mi favor, ¿por qué no baja Paraguay sus intenciones en ese aspecto? Entonces, lo que pasa es que quiere decir, bueno, pero yo quiero vender esto que te estoy cediendo. Y una de las cosas que yo puedo decir es, bueno, preocúpate primero por hacer que tu cesión corresponda al precio que tiene que ser. No, es un factor de 15. En todo este tiempo, hace rato tenía que hacer, logra esto por lo menos. Pero el hecho, y aquí quiero poner algo que a mí me dejó pasmada cuando estuve analizando bien, es que querer nosotros una tarifa alta y comprar una tarifa alta significa que la ANDE tiene que pagar más caro. Sí. Claro, tiene que comprar más caro, porque si la tarifa alta la ANDE es un comprador más. Entonces va a vender más caro. Al consumidor paraguayo le va a quedar más caro. Salvo que el gobierno de alguna manera te dé un subsidio para eso. Entonces, alzar la tarifa de por sí. Y nosotros tenemos que pagar mayor cantidad de... Bueno, es como que alzar la tarifa es como que vos al mismo tiempo te estés dando un disparo en el pie, porque te estás lastimando también. No es el punto, porque el punto aquí es que vos supuestamente ibas a utilizar toda tu energía, y si vos vas a utilizar toda tu energía, tiene que ser al menor precio, no supuesto, al mayor precio. Pero también va a subir la cuestión de las tarifas de la ANDE en todo caso para con nosotros. Claro, si sube. Por eso es que en este momento o en un momento determinado los intereses se alinean, porque los dos deberían querer que la tarifa sea la más baja para que beneficie al desarrollo económico. Pero en este caso queremos la tarifa más alta como fuente de ingresos del gobierno, como para financiar ciertas cosas. ¿Qué ciertas cosas? La movida de los políticos. Diríamos que lo que la ANDE te dice de que es la modernización de sus... Por favor. Bueno, pero estoy diciendo de que en este momento el objetivo del si ni siquiera pueden limpiar el entorno de una antena, ¿cómo se llama eso? Donde la torre, ni siquiera eso pueden mantener fuera del crecimiento de ninguna planta, yuyo o lo que sea, para que después eso genere el calor y arriba, y va arriba y nos quedamos sin energía porque se incendia todo. Ni eso pueden hacer, ni eso calculan. Decime una cosa, este artículo que salió el domingo en ABC de la doctora acá Gladys Venegas, PhD ella, un imperativo exigido por el Tratado de Itaipú, pero muy desactualizado, factor de ajuste. Ella está en eso. Hay una revisión, que es la que hay que hacer, dice acá la doctora Venegas. El mecanismo de compensación por cesión exige una meticulosa revisión técnica para alinear los términos con los cuales tengamos una realidad económica. Ella brega por eso, o qué sé yo, trata de que por ahí vaya el modus operandi de todo esto. Y la última actualización, creo que también explicó, del factor de ajuste fue en el 2009 y la resultante en valor fue de 15, que no refleja las variaciones significativas ocurridas desde entonces. Y según el ajuste, el escenario subraya la necesidad crítica de implementar revisiones anuales del factor de ajuste, tal como lo dicta el anexo C del tratado. Si es tan claro este tratado, ¿por qué no se cumple tal cual nomás? ¿Por qué no se sigue como como una hoja de ruta? Es la pregunta que yo me hago, de decir, ¿pero qué pasó aquí para que de un año a otro se haya dejado de aplicar? ¿Y por qué no se aplicó si te dice directamente? Yo lo veo algo que si está ahí... Ahí entra la política a tallar ahí. Más allá de lo técnico y de lo racional, entra la política siempre a distorsionar estas historias. Me gustaría preguntarle a la gente de Itaipú por qué no se hace.
si está tan claro, si es algo que de se Itaipú, debe... Paraguay, ¿verdad? Itaipú, Paraguay, pero acordate que todos es te tiene que dar el gancho al otro lado también. No, o sea eso que, es lo que dicen acá para justamente sacarse el fardo de encima, pero... Claro, pero automáticamente cuando se realizan los cálculos, uno ya tiene que hacer ese cálculo con ese valor ajustado. Y con ese valor ajustado es lo que el Tesoro brasileño tiene que pasar al Tesoro paraguayo. Bueno, yo sigo insistiendo en esa pregunta que para mí todavía no tiene respuesta. ¿Por qué Paraguay, de acuerdo al precio de la energía, quiere que este sea mucho más elevado que lo que propone Brasil, que apela a seguir las instrucciones del propio tratado? Esa nomás es la... ¿Por qué no se ponen de acuerdo? ¿Por qué no se ponen de acuerdo si esto es de ambas márgenes, de ambos países? En primer lugar, vamos a decir, parto de esto, yo le llamo la quimera. O sea, tu 2260 hoy es una quimera. Para mí es... 2260 es lo que quiere el gobierno de Paraguay. No lo vas a lograr. Que cueste la energía. No lo vas a lograr, pero también es una forma de decir, ¿sabes qué? Intentamos y no lo logramos. Versus 11 o 14 o 16 que quiere Brasil. Yo siempre digo, a lo que debe ser. ¿Cuánto te da hoy? O sea, porque yo parto de esa realidad. ¿Cuánto debe ser? Y bueno, y si ustedes los técnicos ni saben. Es que eso es 11.71 según el CECUSE. Claro. Entonces, 11, bueno, y más a mi favor entonces. Es 11, 14 o 16, dije 11.71 según... Bueno. ¿Y por qué no se aplica eso? Y bueno, porque Paraguay decide que quiere un precio mayor. Seguir manejando para cuestiones sociales el dinero que nadie contabiliza de Itaipú. Bueno. Y en cambio yo digo, si aunque vos lo tengas con 11 y tu tarifa es 11, pero ajustaste tu sesión de ajuste, recibiste ese dinero, que va a ir al Tesoro Nacional, directo, no va a pasar por Itaipú. Y claro, ni va a pasar por el Senado y compañía del Parlamento. No, es directo Itaipú, Tesoro brasileño, Tesoro paraguayo. Sí, pero en este caso... Esto que pretende el Paraguay, de acuerdo a su posición momentánea sobre el particular, también inciden las voces parlamentarias ahí con el Poder Ejecutivo, por supuesto. Para mí la posición es, me quedo, vamos a decir, si voy a seguir, porque yo tengo que buscar una solución, como yo digo, sostenible en el tiempo. No es el caso que yo solamente negocie para este año. Yo tengo que negociar para los próximos 8 o 10 años. O 50 años. No, porque vas a empezar a usar toda esa energía dentro de poco y no vas a ceder. Entonces bueno, ahí, cuando bien, en ese cierto. Momento... Es cierto. En ese momento es factor de coste, es lo que va a hacer. Ya no vas a ceder. Entonces, en este momento en que todavía... 10 años prácticamente, ¿no? Todavía en que vas a ceder, entonces actualiza tu factor de ajuste. Y ahí logra, y si realmente te interesa, logras que todo lo que no te actualizaron los otros años también te paguen. Y eso puede ser más difícil, ahí te reconozco, pero yo creo que lograr que este año te paguen el factor de ajuste que debe ser y en los años siguientes se apliquen lo que debe ser, con una tarifa real, es la mejor solución. Bueno, por otro lado, finalizó el mantenimiento de la unidad número 15 de Itaipú, los trabajos de mantenimiento preventivos, trienal, en este caso de la unidad generadora número 15 de la central hidroeléctrica de Itaipú. Estos trabajos concluyeron el pasado sábado. Tras 12 días de tareas programadas, el equipo volvió a generar energía con óptimo desempeño, informaron desde la dirección técnica de la entidad. Bueno, ¿y qué más tenemos que
perseguir entonces. ¿Quiénes son los que tienen que decidir esto? Es una pregunta también que se hace la gente. ¿Quiénes deciden esto? ¿El presidente decide esto? ¿O el grupo ese de las mentes brillantes que también fue contratado? No sé. ¿Quiénes son? Sé. ¿O los consejeros de Itaipú? ¿Quiénes son los que...? Hay varios ministros ahí representados, ministros paraguayos allá en el... Esto es una decisión que se tiene que tomar en el Consejo, una vez que esté la tarifa... ¿Y quiénes son los que conforman el Consejo ahí? Creo que son... Félix Sosa, de la ANDE, también. Los ministros, Lea Jiménez, Carlos Baldovino, el de Industria, están... Yo, como dije, hoy tienen acá una información que a lo mejor si la tenían, no la tenían. García, ¿cómo que se llama? Jiménez García de Zúñiga, Fernández Valdovinos, Lea Jiménez y no sé quién es más. Y también este señor, el presidente de la ANDE. Sí. Yo, como digo, en este momento esa la solución de buscar ese 22 con 60, eso no puede ser. Entonces, llegar a algo más factible de lo que debería ser. La otra cosa es hacer un proyecto también de actualización de todo lo que serían, cuál sería el desarrollo futuro de Paraguay en términos de necesidades energéticas. A eso iba. Y hay dos represas que también hace rato, hace décadas estaban programadas, pero creo que con la Argentina. La de Corpus, que no fue, y con Argentina con la Argentina es otro... Porque Argentina no paga, está ahí. Sí, es otra crucifixión hablar de la Argentina en este caso, porque es imposible. La otra cosa es... Toda la cuestión de Yacyretá también es buscar las fuentes, lo que llamamos fuentes en este momento, alternativas de sí, para el sistema energético, para producir algo, para generar algo. Empezar a buscar energía solar, que el propio Itaipú lo está haciendo, ¿verdad? Porque dice, para generar más energía vamos a aprovechar lo que se dice, vamos a colocar energía solar sobre lo que sería la represa, entonces vamos a aprovechar todo el espacio también como para ir haciendo. Tenés ahí la laguna esa gigante que también puede ser, que refleja la energía, que produce energía, entonces vamos a hacer... Facilita la posible producción. Y creo que todo ese tipo de cosas habría que ver en el sentido de que no tiene mucho sentido hacer una línea que vaya hasta el Chaco, cuando en el Chaco se puede tener algún tipo de energía solar, algo que pueda acompañar ese proceso, porque realmente es muy costoso enviar las líneas de transmisión hasta esa zona. Dijeron que tenían un proyecto en la zona del río. Yo te hago una simple pregunta y vamos a ir cerrando, porque tenemos una invitada, también mujer muy importante que llega, y así como vos, muy inteligente. ¿Cómo en 34 años, muy simple lo que te pregunto, se pudieron hacer 3 hidroeléctricas gigantescas? La más grande del mundo, la otra que no es igual, pero tiene su peso de importancia y en la región es gravitante, que es Yacyretá, y Acarag. En 34 años se patentizaron, se orquestaron estas historias. Y en 35 años, desde el 89, nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque se pensaba que... Al respecto de la generación de energía. Porque se pensaba que había en exceso y que no íbamos a necesitarla. Sí. Y una de las cosas, y esto quiero que... Recién en el 2008, 2009, nosotros nos dimos cuenta de que nuestro crecimiento ya era mayor a lo que estaba planificado y que necesitábamos tener líneas de transmisión que nos trajeran mayor cantidad de energía desde Itaipú hasta Villa Hayes. ¿Por qué? Porque nunca pensamos que eso podía ser. Y es lo que nos está pasando ahora. Es decir, nuestro propio desarrollo, el hecho de decir que estamos creciendo y nuevamente estamos, lo que decimos,
estamos limitados por esa capacidad porque no estamos pensando cómo más podemos optimizar eso. Es como que en un momento, yo le llamo el conformismo, el sentarse, el apantallarse, el quedarse en ese tomar proceso. tereré, comer un mango y ver pasar el tren. Y la otra cosa también... ¿Verdad? No pasó ya el tren, no nos va a pasar el tren. Pero también hay dos cosas. Es el hecho de que la mayoría de los cargos son cargos políticos, no son cargos técnicos en los cuales las personas puedan pensar, puedan planificar y puedan realmente hacer cumplir eso. ¿Por qué? Yo voy al caso de Asunción con su plan maestro. Tenemos un plan urbano, tenemos un plan que nos diga dónde tienen que estar las plantas de tratamiento. O sea que hoy no tenemos ni un Stroessner, ni un Papalardo, ni un, ¿cómo que se llama? Este señor de Bernardi, ni un Sapena Pastor, ya desaparecieron. No hay nadie que pueda sentarse a pensar por qué se desperdiciaron 35 años en este mundo energético paraguayo, que a esta altura, si es que se pensaba o se hacía lo que ya los otros hicieron, podíamos estar nosotros... Y porque tampoco las personas que están saben que sus cargos son políticos. Entonces el jefe nunca va a hacer nada que vaya en contra de los intereses o de lo que se perciba que puede ser el interés de alguien. Entonces, y voy al caso de planeamiento urbano. Nadie va a decirle, esta calle se tiene que abrir porque se tiene que abrir, porque tiene miedo de que ese señor, o tiene temor de que ese señor, porque tiene riqueza, o tiene lo que sea. O ciertos vínculos. Entonces venga y le quiten a él el puesto en el lugar donde está. Entonces, como no existe tampoco una carrera civil en la cual la responsabilidad del cargo está dada por las responsabilidades inherentes, porque yo en este momento digo, en Itaipú tiene que haber alguien, una persona que sea responsable de que efectivamente este factor de ajuste se haya aplicado y tenga que responder, ¿verdad?, por qué en el cálculo no se hizo. Porque en el cálculo de la tarifa sí está el factor de ajuste. Entonces, es solamente una cuestión de aplicación. Entonces, ¿y eso se puede arreglar? ¿Se puede, digamos, reorquestar o ya se perdió directamente? No, yo creo que sí. Para mí la pregunta básica yo creo que sí, que se perdió o se puede reajustar de vuelta. No, que se puede. Porque si está en el tratado y te dice que lo tenés que hacer, ¿por qué no lo hiciste? Y bueno, y a eso íbamos, porque estaban llegando otros varios maletines seguramente. Tal vez. Quiero pensar que la otra cosa, que como no hubieron cambios y la gente no estudia el tratado, no estudia las disposiciones, y muchos en Itaipú también se jubilaron. Los que tenían los conocimientos para llegar a esta etapa ya se fueron, entonces los nuevos que están... Nadie estudia nada y se burlan de la Virina Villanueva, porque no habla correctamente el español. Las mentes brillantes del Parlamento, por ejemplo, que se creen Sócrates o Zeus, cada uno de ellos. Bueno, vamos a dejar por ahora esta charla muy buena, y es un placer siempre tenerte cerca y con buena predisposición, querida Gladys Venegas. Un lujo para nosotros. Vos tenés que ¿cuál? ¿Estás ligada al gobierno vos de alguna manera o no? No, estoy totalmente en la práctica privada. En la práctica privada. ¿Y por qué nadie te consulta o nadie te llama? Ahora, justamente con esto que estás diciendo, ¿por qué Zacarías Ciruno o algunos esos genios que están allá no te convocan con la experiencia que tenés, porque pasaste por ahí, y no te dicen cómo podemos analizar esto para tal cosa? No soy política. Y bueno, pero ¿qué tiene que ver? Porque vos sos una profesional, ¿verdad? Sí. Respetada. Y bueno, y eso nomás, ¿por qué tiene que ser política? Y porque las decisiones de los cargos son todos políticos. Pero hace 35 años que nos maneja la política y así estamos, tropezándonos con la misma piedra, y van a seguir otros 35 años y nunca vamos a salir del agujero.
Y creo que para mí el problema principal es que no hay escuela de formación dentro, porque son Y tantos por eso los te dije, cambios. ya desaparecieron Stroner, de Bernardi, Desaparecieron las escuelas de formación. Mandelburger, también coloco acá, y qué sé yo, este señor Sapena Pastor, y mucha gente valiosa que hizo profesionalmente su trabajo en algún momento, ¿no? Por eso la resultante de 3 grandes hidroeléctricas en 34 años. Y en 35 años ni siquiera una No, yo voy también a una dos fábrica cosas. de garrafas. Voy al caso y un poco, y con esto termino. El hecho de que la formación es deficiente, vamos al hecho de... Hoy estaba mirando el tema del asfaltado de la ruta al Chaco. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que en menos de 3 años ya nuevamente estén con pozos, con todo? Y digo, ¿dónde está la escuela de ingeniería cuyos alumnos deberían estar haciendo como parte de sus estudios de tesis cuáles son los problemas que fallan, porque el calor de Paraguay no es, porque este producto no es, y hacer recomendaciones? O sea, tenemos también una deficiencia en términos de educación bastante fuerte, y al no tener una academia, porque hay títulos En de doctor, términos ¿no? de conciencia, tenemos Y de nosotros una academia. gran... Entonces, tampoco hay algo que pueda seguir mirando todo Acá se esto. aplica la conciencia elástica, no la conciencia que uno tiene que tener para hacer bien su trabajo. Eso es lo que pasa. Y como nadie le pone el cascabel al gato, ni nadie va preso por los millones que se roba, entonces sigue tan campante todo. Y porque la única fuente de empleo para muchos es el gobierno, y entonces es más fuerte no perder el trabajo, y entonces me callo y sigo. Y seguimos haciendo mediocridades. Exacto.